Ser Minero. Y ahora Ser Minero con Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy viene con invitado. Sí, hoy vamos a hablar de, pues de cómo era el día a día en la administración de una gran empresa minera, ¿no? Y lo vamos a hacer con el ejemplo de Ulleras de Sabero, que como saben nuestros oyentes, pues estuvo funcionando en el valle prácticamente un siglo o un poquito más de un siglo. Y para ello, pues hemos invitado a Francisco García, que trabajó unos cuantos años en las oficinas centrales de Ulleras y seguro que, aunque hace muchos años, todavía se acuerda de cómo era aquella actividad intensa administrativa en una gran empresa. Muy bien. Francisco García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Uh-huh. Bueno, Francisco, que también ha sido durante largo tiempo alcalde, ¿no?, de Sabero. Sí, unos cuantos años, sí. 28 solo. 28 solo, vale. Algunos más, ¿no?, que trabajando en la Ollera, que también fueron unos cuantos, ¿no? ¿A qué época tenemos que remontarnos y cuánto tiempo estuviste en la empresa? Mira, estuve trabajando durante 14 años. 14 años. Desde el año 1977 a 1991, que cerró. Uh-huh. Luego me contrató una empresa exterior para terminar con la documentación que era necesaria para el cierre. Ajá. Y ahí estuve como 6 meses, algo así, en Vega Mediana. Sí. También, hombre, durante el tiempo de que yo estuve más tiempo. Estuve durante en los meses de verano. La empresa nos contrataba, a estudiantes, que éramos estudiantes, y nos contrataba para dar vacaciones. Y ahí estuve trabajando, por ejemplo, de peón en la remodelación de las escuelas, lo que es ahora el archivo de la minería. Después trabajé en Vega Mediana, en el tranvía aéreo. Estuve en varios sitios. Porque tuviste varias funciones, ¿no? A lo largo de estos 14 años y pico, sí, has hecho distintas cosas, ¿no? Hiciste distintas cosas. Estuve en todos los sitios, estuve en prácticamente todos los departamentos. Cuando nos daban vacaciones, estuve en personal, estuve en nóminas, y después yo finalmente trabajé en contabilidad, que ahí donde, digamos, fue cuando cerró la empresa y hasta ese tiempo estuve. Uh-huh. Bueno, o sea que un conocimiento integral, ¿no?, de todo ese último tramo de la empresa. Efectivamente, sí, uh-huh. sí. Roberto. ¿Y recuerdas, Francisco, cuántas personas estabais trabajando en aquellos años en las oficinas? Pues en las oficinas, más o menos lo que era oficinas en nóminas, personal, correspondencia, etcétera, éramos unos 25. En ese mismo edificio, en las oficinas centrales, estaba también topografía, que había como otras 4 o 5 personas. Y en ese mismo edificio estaba el despacho del director y los despachos de los ingenieros. O sea, que calcula que en ese edificio éramos 34, 35 personas. Ajá. Y bueno, has dado unas pinceladas un poco de los departamentos. ¿Qué departamentos había en aquellas oficinas centrales? Que por lo que te oigo eran bastantes. Pues fíjate, los departamentos los llamaban negociados, ¿eh? Ahí estaba nóminas, estaba caja, contabilidad, correspondencia. Después estaba administración, que era el jefe administrativo que tenía un despacho. Estaba la portería, el almacén, que era otro negociado, topografía. Son todos los que había en lo que eran las oficinas centrales. Después también había oficinas en Vega Mediana, que también, y en Sotillos. Y otras oficinas eran las que había en Madrid, que estaba ahí donde estaba el director general, y es donde se cerraba el cierre contable del año de la empresa. Uh-huh. Y de todos esos, como dices tú, negociados que teníais en Ulleras, a mí el que me llamó siempre mucho la atención era el de las nóminas, ¿no? Porque, supongo cómo era en aquellos años, cómo se hacían las nóminas y cómo se pagaban, porque, además eran muchísimos mineros todavía. Pues mira, era todo manual, era todo manual. Las nóminas, se hacían todas a mano, pero después ya fue cuando ya empezó con el tema, con lo que llamábamos el cabezón, que se metían los datos y te sacaban las nóminas y te sacaban todo, pero era todo manual.
sea, había como 8 personas más o menos que eran los que hacían las nóminas. Tener en cuenta que en la empresa teníamos el sistema que llamaban el sistema B2, que era un sistema de rentabilidad, digamos, dependiendo de lo que trabajaba la gente. Cobrabas en función de lo que hacías. Cobrabas más o menos, ¿entiendes? Uh-huh. Y eso, bueno, era lo que había. Y se pagaba en metálico, por lo que dices también. Claro, vamos a ver, al principio era todo en metálico, en dinero. El cajero, que era, digamos, el que pagaba, el cajero mandaba a traer un dinero de los bancos. A continuación, ese dinero se repartía, bueno, mandaban en billetes y en, ¿cómo se llama?, y en monedas. Eso se lo daban a los pagadores, que los pagadores eran los empleados de las nóminas. Ellos los metían en los sobres, y esos sobres venía con la nómina, estaba también ahí incrustada la nómina, y sabía lo que era para cada uno. A continuación, una vez que lo tenían todo metido, como a las 2:00 de la tarde, cogían y venían 2 coches de la empresa con la Guardia Civil, que iban con ellos para salvaguardar algún tema, y iban a Sotillos y a Vega Mediana. Uh-huh. A pagar allí en mano a todos. Y a continuación a pagar allí en mano. Iban allí y a tocateja, cada uno. Después, más tarde, lo que estamos hablando, que después ya empezaron con las a pagar en talones nominativos, y después fue ya transferencia. Yo lo que sí tengo es un detalle, vamos, lo que vi una vez allí, que es el dinero, que nunca vi tanto dinero junto. Fue un mes que se pagaba la extra de julio y la nómina, y al pie de casi 30 millones de las antiguas pesetas encima de una mesa. Entonces, lo que son todos billetes y todo allí. Pues bueno, es lo que era, como era aquello de hace ya que cerró 34 años. O sea, te estoy hablando de 40 y pico años. Claro, también da una señal de qué importancia, ¿no?, de la empresa. Y claro, hablamos de nóminas, supongo que sería igual el gasto más importante, porque ¿cuáles eran los gastos más importantes que tocaba a vosotros contabilizar y controlar? Hombre, los gastos más importantes, hombre, siempre, como es ahora prácticamente, los salarios era importante el gasto, pero también cuando compraban, sobre todo en materias, eso lo llevaba lo que vamos en el departamento del almacén, lo que era el mantenimiento de la mina, todo el material que se compraba para el funcionamiento interior. Yo me acuerdo de una máquina, de una máquina que compraron, que la tuvieron que desarmar para poderla meter dentro, porque no entraba por la jaula, que valió unos 60 millones de pesetas, las antiguas pesetas, que era una rozadora, que las llamaban Jumbo, me parece que las llamaban, ahora ya es que no me acuerdo, pero creo que era ese nombre. Y bueno, y lo que hemos dicho también, lo que hemos dicho también muchas veces, ¿no, Francisco?, que al final de una empresa minera vivía muchísima gente, aparte de los trabajadores, porque teníais un montón de proveedores, ¿no?, de dentro y de fuera, claro, de cerca y de lejos, claro, ¿no? Hombre, lo que pasa es que aquí los proveedores, la mayoría eran de fuera, no eran, digamos, los proveedores cercanos a nosotros, digamos, al lo que es el municipio o los de alrededores, prácticamente, como ya digan, los proveedores de los economatos mineros, de los economatos laborales. Por ejemplo, yo me acuerdo del que estaba en el Revedur, que tenía una granja de huevos, pues es el que suministraba al economato. Pero vamos, los proveedores prácticamente eran todos de fuera. Eran muchísimos. Lógicamente tenías un archivo con una cantidad de fichas que era todo manual, claro. Aquello era apuntar facturas, pagos, no sé qué, era todo manual. Y eran muchísimos. Antes dijiste algo de un cabezón, pero bueno, no te refieres a ningún compañero, ¿no? Hablas un poco de cómo avanzó, ¿no? Y se informatizó todo, ¿no? Es verdad. El cabezón era una máquina, era un ordenador inmenso, grandísimo, pues igual tenía, no sé, pero 2 metros por metro y pico de alto, y ahí es donde se metían todos los datos, los cuales tanto de nóminas, con las hojas ya calculadas, le metían los datos para allá, y después salían, era cuando empezaban a salir las nóminas, salían los costes de la empresa, todo lo que metíamos desde contabilidad para el tema de costes de la empresa, pues salían después ahí. O sea, que era cuando se empezó, digamos, a informatizar la sociedad. Qué bueno, claro. El cabezón. Lo llaman cabezón, sí, es verdad. Era un nombre muy... Cambiasteis máquina de escribir y papel calcante por ordenadores.
Eso, claro. Yo me acuerdo, mira, en lo que era cuando estuve en personal, cuando hacíamos los del TC2, estos que tú tenías que poner todos los trabajadores para mandarlos a los organismos, ¿no? De la Seguridad Social, metíamos 4 o 5 calcos, en las hojas, y teníamos que meter a las teclas porque decíamos de la máquina de escribir, había que darle fuerte, porque si no, igual en el último ya no veías a quién ponías. Y eso lo hacías todo a mano, Y tú sabes lo que es todos los meses meter todos los 1000 y pico trabajadores mano a mano y la cotización, los importes, no sé qué, no sé más. Eso era un mundo, pero bueno, era lo que había. Qué recuerdos y qué vivencias, Roberto. Hombre, pues sí, y sobre todo decir que claro, que en la mina saca carbón, que es importante, pero había muchísimos departamentos y muchos otros trabajos, ¿no? Entre ellos, pues el de los administrativos, que en aquellos años, como dice Francisco, qué complicado y qué bien lo hacían, que en nuestro archivo tenemos libros de contabilidad de esas empresas y todo perfecto, a mano, con su máquina de escribir también. Bueno, unos auténticos profesionales. Francisco García, ha sido un placer escucharte. Gracias por esos recuerdos y vivencias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.